Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Es un placer para mí abrir nuevamente este espacio de educación y formación que desde Grupo Curativa queremos seguir construyendo en nuestro país y en toda la región. Como se dieron cuenta, aquí somos una familia y somos efusivos en la virtualidad y así también lo somos en persona. Para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy en el primero de los webinars de este año. Al final les mostraremos la programación del resto del año. Y para no quitarle más tiempo a mi queridísimo amigo Diego, quien hoy va a liderar esta conferencia, quiero presentarlo. Ahorita nos reíamos porque somos un grupo de profes que cuando nos invitan a dar una conferencia y nos dicen ¿cómo quieres que te presente? Y decimos Diego médico, Mariano médico, Paola médica, y ya el resto viene por allí. Y el resto es esta experiencia que tenemos, que queremos compartir con ustedes de todos estos años de trabajo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de cannabinoides menores, mucho énfasis en CBG, el cannabinoide madre, que ya nos contará Diego. Eh, Cada día me convenzo más que cuando estamos ante la planta de cannabis, estamos ante un gran tesoro farmacológico, como lo dijeron muchos de nuestros profes ya desde hace muchísimos años. Con este mensaje que llevamos desde Curativa, queremos siempre evitar ese modelo reduccionista de llevar el cannabis a una sola molécula. Eso es alejarnos de esa perfección y esa complejidad que nos regala esta planta y por eso hoy queremos hablar de otros cannabinoides más allá de esos protagonistas que hemos tenido siempre, que son el THC y el CBD. Así que, Dieguín, el público es todo tuyo y como nos decimos antes de cualquier clase, a disfrutarla y las preguntas tendremos espacio al final para ellas. Muy buenas noches a todas, todos, todes. Primero agradecer la invitación, agradecer la presencia, agradecer el interés, que siempre es muy importante, y entendiendo que esto, si bien es una clase, para mí también es una conversación. Entiendo que acá hay muchos expertos y expertas, y si hay que corregir algo, me lo dicen. Si alguien quiere agregar algo, bienvenido sea. La idea es que esta clase sea construida entre todas y todos. Evidentemente, yo voy a mostrar algunas diapositivas que tengo pensadas para esto, así que, sin más, vamos a empezar. Y acá está siempre esta parte que uno no sabe si se escucha, se ve bien. Sí, mi querido. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de cannabinoides menores, énfasis en CBG. Para hablar de cannabinoides menores, primero tenemos que entender que los cannabinoides están divididos en cannabinoides neutros, acídicos y varínicos. En esta clase vamos a hablar de los acídicos y los neutros. Si me ponía a hablar de las fitocannabinoides de formas varínicas, tenía para una clase entera y la vamos a hacer, quedamos ahí en el compromiso. Vemos que los precursores de los cannabinoides sería el ácido olivetólico y el geranil PP. Desde aquí, en base a reacciones, se obtiene el CDG en su forma ácida y luego desde plazos enzimáticos o desde la temperatura vamos obteniendo las formas neutras. ¿Ya? Entonces acá, cannabinoide central, CDG en su forma ácida. De ahí obtenemos los otros cannabinoides y podemos decir que dentro de los cannabinoides menores, podemos incluir al CBN, el cannabicromeno y el cannabigerol dentro de los cannabinoides neutros. El ácido cannabigerólico, el ácido cannabidiólico y el ácido tetrahidrocannabinólico dentro de las formas ácidas, además del ácido cannabinólico, CBN en su forma ácida, cannabidivarina, CBDV de las formas varínicas, tetrahidrocannabivarina, THCV, cannabigerovarina, CBG, y cannabicromevarina en su forma de CBC varínico. Entonces, perdón esto que dentro de mi dislexia es bastante difícil, pero lo vamos a ir comentando paso a paso. Vamos a partir por las formas ácidas. Si entendemos la estructura de las moléculas dentro de la propia planta, es lo que principalmente vamos a encontrar en la planta, en la flor, en el cogollo. Y desde ese punto de vista, el ácido cannabigerólico es el cannabinoide precursor, ya tanto en THCA, CBDA, CBCA. Dado que este cannabinoide se descarboxila con el tiempo, por lo tanto, acá la temperatura va a ser un factor bastante importante, no necesariamente como es para el THC ácido o el CBD ácido, rara vez se va a encontrar en formas significativas en las flores maduras. Por lo tanto, dentro de esto que siempre se hablaba de cosechar cáñamo temprano para obtener algunas concentraciones más altas, es el CBGA, el ácido cannabigerólico, el que va a estar más significativo en una planta de cáñamo cosechada precozmente.
Además, algunos cultivars han aumentado los rendimientos del CBG en su forma ácida mediante reproducción selectiva para inhibir la transformación en otros cannabinoides durante la maduración de la planta. Y ahí que ya vamos viendo actualmente algunas plantas con niveles bastante más importantes de CBG. Siguiendo con el ácido cannabigerólico, que sin duda lo que más nos une acá como amantes y estudiantes de esta planta, finalmente del sistema endocannabinoide. Al igual que el CBD en su forma ácida, el CBGA, el ácido cannabigerólico, muestra una baja afinidad por los receptores CB1 y CB2. Acá vienen las partes más curiosas. Esto estamos hablando de los receptores en membrana. No obstante, el CBGA es tan eficaz como el delta 9 THC para disminuir los niveles de AMP cíclico intracelular a través de este receptor CB1. Serán los receptores más bien mitocondriales, tendrá que ver más bien con otros organelos que también portan este receptor. Sin embargo, a diferencia del delta 9 THC, no es eficaz para reclutar las beta-arristinas 2 en el receptor CB1. Esto de estas beta-arristinas que ya lo vamos entendiendo como algo igual de clave en el sistema endocannabinoide, como son los receptores, los ligandos efectivamente, las enzimas, y también están las beta-arristinas. El CBGA tiene importantes efectos fuera del objetivo, incluida la activación PPAR, uno de mis receptores favoritos, además de que las fracciones de cannabis sativa que contienen altas cantidades de CBG en su forma ácida, inhiben la enzima aldosa reductasa. ¿Y a qué nos sirve finalmente esta reducción enzimática? Que si bien se sabe menos sobre usos terapéuticos del CBG en comparación con otros cannabinoides, puede desempeñar un papel en el control de diabetes mellitus, y puede acompañar a la diabetes tipo 2, y en la prevención de complicaciones cardiovasculares que pueden acompañar a la diabetes tipo 2. Y esto mediante la activación de este receptor PPAR, que es un receptor profundamente promiscuo y que también es diana de muchos medicamentos para la diabetes. El CBGA puede mejorar el metabolismo de los lípidos y reducir la acumulación de tejido adiposo, reduciendo así la resistencia a la insulina en pacientes con diabetes tipo 2. Por lo tanto, entendiendo que una gran parte de la población, al menos la población chilena, tienen condiciones asociadas a la diabetes tipo 2, particularmente las condiciones cardiovasculares, nuevamente esta forma ácida brilla como algo muy interesante. Habitualmente vemos manejo con estatinas, tal vez un manejo con ácido cannabigerólico puede ser de menor afectación a nivel hepático. El ácido cannabigerólico, al inhibir esta enzima, la aldosa reductasa, el CBGA mejora el metabolismo de la glucosa cardíaca y reduce el riesgo de síndrome coronario agudo. Nada menor. Los inhibidores sintéticos de la aldosa reductasa tienen efectos secundarios graves que incluyen elevaciones de las enzimas hepáticas en sangre. Esto por la hepatotoxicidad, lo que además lo vemos en la parte más clínica con náuseas y vómitos. Por lo tanto, el ácido cannabigerólico de origen vegetal es una alternativa bastante prometedora a estos inhibidores. Ya nuevamente vemos que esta historia, THC inicialmente, CBD centrista posteriormente, ha ignorado moléculas tremendamente importantes. Ahora, el por qué lo vamos a discutir más al final, adelantando un poco, tiene que ver con el trabajo de la industria farmacéutica que le interesan las monomoléculas. Como monomoléculas, ciertamente delta 9 THC y CBD brillaron más inicialmente, particularmente el delta 9 THC. El ácido cannabigerólico también puede ser beneficioso en el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Se informó que una fracción de cannabis que contiene altas concentraciones de este cannabinoide tiene actividad citotóxica contra células de cáncer de colon. En general, estas moléculas, estos cannabinoides menores, tienen importantes resultados a nivel del tubo digestivo. Curiosamente, se observaron efectos tóxicos sinérgicos cuando se administró CBGA con fracciones de cannabis con alto contenido de THCA. Nuevamente vemos acá que el efecto séquito se hace presente. Estas dos fracciones también impidieron el crecimiento y la proliferación de pólipos adenomatosos de colon, que son precursores del cáncer de colon. Y acá vamos entendiendo algunos de los preparados que previamente estaban como muy en boga, que eran los batidos de planta fresca. Posiblemente estos dos cannabinoides tengan mucho que decir en tubo digestivo, así que creo que es una práctica que no le veo efectos negativos al uso de batidos verdes, creo que se pueden optimizar, pero si estamos apuntando a este tipo de afecciones, ciertamente que tiene mucho sentido. Ahora, pensarlo en formatos de enema o pensarlo en otro tipo de formatos, no sé qué tanto sentido tenga, pero ciertamente por vía oral, entral, vaya que es interesante. Cuando se probó
en concentraciones micromolares, también se demostró que el ácido cannabigerólico tiene acciones citotóxicas en líneas celulares del cáncer de leucemia humana. Para terminar esto, para respaldar aún más el sinergismo de los cannabinoides, la concentración inhibitoria 50 para la toxicidad de las células leucémicas del CBGA se redujo cuando se aplicó en conjunto con CBD. THC en su forma ácida, asociado a ácido cannabigerólico, tubo digestivo. CBG asociado a CBD, más bien líneas blancas, líneas hematógenas. Entonces esto creo que es bastante interesante y hemos visto muy buenos resultados en leucemia. Evidentemente, a nivel clínico hay poca investigación. Sin embargo, hay reportes de casos con excelentes resultados en leucemias y quienes hemos tenido la oportunidad de tratar pacientes en relación a fitocannabinoides full spectrum, vemos buenos resultados. Y esto particularmente han sido con preparados más THC, pero apuntaría que tienen CBG en alguna concentración, debo decir más posiblemente en su forma descarboxilada. Pero vaya que es interesante darle más oportunidades a este cannabinoide que está muy poco utilizado. Haciendo un cambio, estábamos en el CBGA, ahora vamos a hablar del CBDA, o el ácido cannabidiólico. Se aisló por primera vez en 1955 y su estructura se dilucida en 1965. Si hay dudas o preguntas, por favor, me interrumpen con toda confianza. O si estoy hablando muy rápido o no se me entiende, que sé que los chilenos hablamos muy mal y como gente de montaña. Además, el CBD en su forma ácida, como ya comentamos, tiene una baja afinidad por los receptores CB1, muy baja. Además, este cannabinoide es uno de varios cannabinoides menores, junto con el THCA y el THC en su forma varínica, que funcionan como reguladores alostéricos en los receptores 5-HT1A. Vaya que es interesante esta modulación alostérica. Y también es muy interesante cómo nos obliga a pensar más allá del monomolécula y un receptor. Derechamente tenemos que pensar en interacciones de receptores. Basándose en experimentos, se predijo que el CBDA, junto con el CBGA y el CBG, se unen a los receptores PPAR. ¿Ya? Receptores bien promiscuos con un perfil bastante metabólico muchas veces. ¿Ya? Eso es algo importante a destacar. El CBD, en su forma ácida, el ácido cannabidiólico, produce efectos de antihiperalgesia y antiinflamatorios, dependientes de la dosis en un modelo de roedor. Además, cuando se combina delta 9-THC con bajas concentraciones de CBDA, son más efectivas para prevenir la hiperalgesia y reducir la inflamación. Y este concepto es clave y yo creo que nos ayuda a entender muchos quienes hemos trabajado con formatos más artesanales, como maceraciones en frío. El CBDA también puede producir efectos antiinflamatorios mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa 2, COX-2, el mismo mecanismo de acción que el AINE-celecoxib, que hoy por hoy es utilizado a pasto en la población, al menos la población chilena. Creo que acá nos vamos orientando y vamos viendo que estas formulaciones ácidas que inicialmente no parecían tan atractivas por no tener esta activación de CB1 tan significativa, el efecto antiinflamatorio que tienen es bastante importante. Algunos estudios que se hicieron acá en la Universidad de Santiago encontraron que la actividad antiinflamatoria de estas maceraciones en frío eran bastante potentes, más potentes que algunos antiinflamatorios clásicos. No recuerdo si era el metamizol o el diclofenaco, pero era uno de los más utilizados. Ahora, y decir que tiene mecanismos similares al celecoxib, con un perfil de efectos secundarios, entendiendo que es bastante benigno, pero con un rango terapéutico más amplio, da bastantes esperanzas. Siguiendo con el CBDA, y esto es muy interesante, es que tiene efectos contra las náuseas en dosis bajas en ratones, que están mediados por la actividad agonista, nuevamente en receptores 5-HT1A del sistema nervioso central. Esto es muy interesante. El CBDA, combinado con ondansetron, que es un antiemético que lo amo, yo que trabajé en urgencia pediátrica, vaya que es útil, en las premedicaciones para pacientes oncológicos, qué decir, mejora el efecto del ondansetron cuando se aplican dosis bajas. Entonces, nuevamente, entendiendo que puede producir un alargamiento del QT, que se ha visto pocas veces, pero lo he visto, lo he comentado con algunos químicos farmacéuticos, sobre todo en pacientes más complejos, en un escenario de UCI, en un escenario de intermedio. Qué interesante combinar el CBDA en su forma ácida con ondansetron, ambos en dosis más bajas, con mejores resultados. Creo que este nuevo mundo que tenemos, inteligencias artificiales o artesanales que deben trabajar en conjunto, asociar moléculas nos abre un universo de oportunidades tremendamente maravilloso. También el CBD en su forma ácida
estudiado por Anderson y colaboradores, acá cito el trabajo de Walsh, McKinney y Holmes, que es en el cual me basé mayormente para esto, si bien hay otros trabajos citados, examinaron la actividad anticonvulsiva del CBDA, utilizando un modelo de ratón con síndrome de Dravet, condición que cursa con una epilepsia de muy difícil manejo y con elementos muy similares al autismo o derechamente dentro de esta neurodivergencia. Los ratones desarrollaron convulsiones tónico-clónicas generalizadas en respuesta a la temperatura corporal elevada. Y así recapitula las convulsiones observadas en niños con síndrome de Dravet. Acá se administró mediante una inyección por estas ondas entre 10 y 30 miligramos kilo, ya debemos decir que es una dosis bastante alta, y el CBDA elevó el umbral de temperatura requerido para las convulsiones en ratones. Es decir, si antes convulsionaban, por ejemplo, con 37 grados Celsius, no sé las temperaturas en ratones, me corrigen por favor los veterinarios, estoy pensando en humanos, en animales humanos, va a estar más alto, va a estar en el 38 y el 39 tal vez. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque las crisis convulsivas complejas tienden a ser más complicadas cuando se gatillan con temperaturas más bajas, subfebriles. Por lo tanto, subir este umbral, sin lugar a dudas que entrega opciones. Pensémoslo en manejo antipirético en pacientes epilépticos, por ejemplo. El CBDA también mostró una protección dependiente de la dosis en ratas contra las convulsiones inducidas por electroshock. ¡Wow! Qué importante protección anticonvulsiva nos entrega este cannabinoide ácido. Y hay que entender que tal vez sí va a requerir dosis más altas a las cuales como clínicos no estamos tan acostumbrados, al menos en lo particular. Yo no tiendo a orientarme tanto con una dosis kilo, si bien finalmente la calculo posteriormente, siempre parto muy bajo y la voy titulando. Tal vez en las formas ácidas sí debemos ser un poco más generosos respecto a la dosificación. Pasando a otro cannabinoide, delta 9-THCA, ácido tetrahidrocannabinólico. El THCA es un cannabinoide no psicotrópico, ya, esa es una discusión interesante que tuvimos en Brasil también, que se convierte en delta 9-THC mediante la descarboxilación por la exposición al calor. Dado que el THC es un precursor del delta 9-THC, y dado que ninguna muestra de THC está completamente libre de delta 9-THC, la posesión de este cannabinoide podría ser procesada en Estados Unidos en relación a esto. Por lo tanto, tener cuidado en aquellos países que son muy estrictos con el delta 9-THC, porque muy posiblemente, dado que es un precursor, va a tener, si tengo mi THC en su forma ácida, es posible que tenga algo a delta 9-THC en su forma neutra. El THCA muestra una afinidad aproximadamente entre 60 y 125 veces menor por los receptores CB1 y CB2 en comparación con el delta 9-THC. Recientemente se demostró que el THC en su forma ácida posee una potente actividad antiinflamatoria en ratones alimentados con una dieta alta en grasas, que es la que se vive mucho en nuestros estilos de vida. El THCA también mejoró la tolerancia a la glucosa y atenuó la fibrosis hepática en ratones con estas dietas altas en grasa. Vamos necesitando más formas ácidas, las estamos utilizando. Tubo digestivo. Volvemos a este tubo que tiene tantas manifestaciones, particularmente inflamatorias y asociadas al cáncer. Nelantambi, no sé cómo se pronuncia, lo siento, y colaboradores informaron que las fracciones de cannabis que contienen altas concentraciones de THCA producen efectos antiinflamatorios en varias líneas celulares epiteliales de colon y en biopsias de tejido de colon. Los efectos antiinflamatorios de este cannabinoide fueron inhibidos por el tratamiento con el agonista del receptor GPR55, CID y un código ahí que es más de estos cannabis, de estos compuestos más bien a nivel de laboratorio. GPR55, un receptor tremendamente interesante que vemos muchas veces que se habla de él en relación al sistema endocannabinoide. Respecto a las náuseas nuevamente, el ácido tetrahidrocannabinólico, ya, además de sus propiedades antiinflamatorias, creo que trabajar una formulación antiinflamatoria de formas ácidas para gente muy sensible a las formas neutras viene siendo interesante. El THCA también tiene propiedades antieméticas y contra las náuseas en ratones en dosis mucho más bajas que el delta 9-THC. Informes anecdóticos han sugerido durante mucho tiempo que el THCA también actúa como un anticonvulsivo. Y en un estudio más reciente en ratones, se descubrió que los efectos anticonvulsivos del THCA varían según el tipo de modelo de convulsión utilizado. Y se administra delta 9 junto con THCA.
que inevitablemente lo vamos a estar haciendo, pero creo que acá es más importante la proporción de ambos cannabinoides. Ahora, qué interesante y qué trabajo en equipo necesitamos para ver qué modelo de convulsiones nos orienta hacia utilizar esto. Y qué bello ver cómo podemos ir personalizando más las fórmulas para nuestros pacientes humanos o no humanos. Cannabinoides neutros. Entiendo que hay más formas ácidas, por favor, pero es una clase que vamos a hablar más de CBG, hablamos de CBG en su forma ácida, y vamos a hablar en un momento de eso también. Y además que con un grupo tan rico de profesionales me interesa que tengamos espacio a la discusión. Y la penúltima diapositiva, sobre todo quiero que la discutamos en grupo porque a mí me cuesta entender. Cannabinoides neutros, que son los más utilizados desde la práctica clínica, la práctica no clínica también, con fines adultos, lúdicos, recreativos o espirituales. Vamos a partir por CBN, cannabinol, que es muy interesante, que fue de los que se aisló hace mucho tiempo, el primer fitocannabinoide identificado en el cannabis, en 1896, desde el cáñamo indio. ¡Wow! Esto está muy interesante. El CBN no se sintetiza en la planta de cannabis, sino que se deriva durante la degradación del delta 9-THC. Incluso en condiciones ideales de almacenamiento, la exposición a la luz ultravioleta y o al calor, con el tiempo, finalmente da como resultado la conversión de delta 9-THC en CBN. Mientras hablábamos que en relación a las formas ácidas, particularmente el CBGA, entre más precozmente podo mi planta de cáñamo, más CBGA tendré. Por otro lado, en el CBN, entre más delta 9-THC tenga mi flor o mi preparado, con el tiempo o con distintas condiciones de degradación, se va a ir convirtiendo a CBN. Utilizando ensayos de desplazamiento de cannabinoides sintéticos marcados con hidrógeno, se determinó que el CBN tiene bajas afinidades de unión con los receptores CB1 y CB2 en comparación con delta 9-THC. O sea, acá nuevamente vemos que hasta ahora, particularmente los cannabinoides que hemos hablado, no tienen gran afinidad CB1 y CB2, o si la tienen es muy mínima. Además, el CBN es menos potente que el delta 9-THC en la inhibición de la adenilciclasa mediada por el receptor CB1, a diferencia del CBG en su forma ácida, pero muestra igual potencia en la inhibición mediada por el receptor CB2, recordando que el receptor CB2 es un receptor altamente inducible, particularmente posterior a un evento, a una noxa inflamatoria. Por lo tanto, eventos agudos, deberíamos pensar en CBN. Se anuncian productos ricos en CBN para promover el sueño o la relajación sin el deterioro usado por el delta 9-THC. Al menos para mí, lo que más hablamos a nivel intuitivo muchas veces, ya, y vamos a comentarlo, es que aquellas plantas altas en CBN o aquellas flores que daban sueño, asumíamos que tenía alto CBN. Sin embargo, y acá quise poner unas flores más antiguas, más añejas, que tienen un aroma un poco más alicorado, no alcohólico como tal, pero un aroma añejado. Sin embargo, los resultados de laboratorio obtenidos de estudios del sueño con CBN han sido equívocos. En un estudio clínico que involucró a un pequeño número de participantes, la combinación de delta 9-THC y CBN causó mayor somnolencia que con delta 9 usado solo. Esto en el 75. Sin embargo, en una revisión reciente de la literatura sobre CBN, Curran, en el 2021, encontró poca evidencia reciente que respalde el efecto del CBN como promotor del sueño. Impresiona algo más antiguo y que va chocando. Ahora, qué interesante hacer más estudios en relación a eso. Qué interesante revisando qué pasa con el cannabinol, con el CBN, en relación al sueño. Acá, les cuento un poco la experiencia que tuvo mi amiga Nicole, preparando extractos vaporizables encontró unas flores muy antiguas de alto THC y que se cromatografiaron y efectivamente ahora eran alto CBN, y se les pasó a un pool de pacientes para ver los efectos y no podríamos decir con certeza que les aumentó el sueño. No lo podría decir, no, fue bastante variable. ¿No? Entonces, la verdad es que respecto al sueño, hay que hacer altas cosas. Ahora, el CBN sí ha sido identificado como un potencial agente analgésico y antiinflamatorio. Puede tener beneficios terapéuticos en el tratamiento de enfermedades alérgicas de las vías respiratorias, que hoy por hoy entendemos que principalmente son los corticoides la principal línea terapéutica, muchas veces con excelentes resultados, pero
tal vez un paso anterior a los corticoides podría ser con CBN. El CBN y el delta 9-THC, pero no el CBD, también se pueden utilizar para tratar el glaucoma, ya que previenen la inflamación que provoca la presión intraocular elevada. Ahora, al menos respecto al delta 9-THC, es bastante corto el efecto de bajar la presión intraocular. Respecto al CBN, me quedan dudas. Ahora, trabajar con proformas, entiendo que Mariano también estuvo tratando de trabajar con formas liposomadas, pero con mucho ardor, al menos en la mucosa ocular. Pero sin lugar a dudas que en aquellos pacientes con glaucomas resistentes a tratamiento, porque hay que decirlo, el tratamiento oftalmológico en general es bastante bien tolerado y con buenos resultados en los pacientes. Sin embargo, como en todas las condiciones, hay glaucomas refractarios a tratamiento y posiblemente estas sean buenas alternativas. Además, los datos preliminares indican que el CBN disminuye el daño celular y actúa como un antioxidante en un modelo de cultivo celular de enfermedad de Huntington. Huntington, nuevamente, algo que hemos escuchado, quienes hemos tratado a los pacientes, tal vez no siempre vemos buenos resultados al utilizar fórmulas clásicas THC-CBD. Tal vez una fórmula 1-1-1 en relación a CBN en Huntington puede ser interesante en tanto sea un uso precoz. Cosas muy interesantes y que creo que nuevamente tenemos que asociar a los tratamientos convencionales es que el CBN, el cannabinol, también es un prometedor agente antibacteriano y estimulante del apetito, al igual que otros cannabinoides como el CBC y el CBG. CBC, CBG, CBN, propiedades antibióticas. CBD potencia bien algunos antibióticos como la bacitracina. Se ha descubierto que el CBN es muy eficaz. Como usted se preguntó, dímelo, 1 de febrero. Ahí se escucha algo. Es muy eficaz contra múltiples bacterias resistentes a los antibióticos, que es un problema particularmente importante en condiciones intrahospitalarias. Sin embargo, se están viendo bacterias multiresistentes en la población no hospitalaria, siendo el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina el modelo más conocido de bacterias multiresistentes. Aunque el CBN no es un estimulante del apetito tan potente como el delta 9-THC, la administración del CBN no está asociada a estos efectos psicotrópicos del delta 9-THC. En el caso de algunos pacientes sí resulta incómodo. No en el personal, pero en algunos sí. Ahora, volviendo al efecto séquito, posiblemente una concentración más baja de delta 9-THC y una más alta de CBN podría tener efectos muy interesantes en la estimulación del apetito sin un efecto psicotrópico importante. Cannabicromeno, otro cannabinoide, yo creo que más que subutilizado, no sabemos que lo usamos tanto, ¿ya? Muchas veces que trabajamos con plantas full spectrum, este cannabinoide es muy abundante, ¿ya? Es uno de los cannabinoides menores más abundantes en el cannabis. La estructura del CBC, del cannabicromeno, fue determinada por primera vez por los queridos Gavoni y Mechulam. Sus trabajos deben ser de los más citados respecto a las estructuras moleculares. Aunque los estudios de receptores de cannabinoides que utilizan CBC son limitados, el cannabinoide se identificó inicialmente como un agonista parcial del receptor CB2. Agonista parcial CB2. Y en un artículo reciente se demostró que el CBC muestra afinidades similares con los receptores CB1 y CB2, como es el caso del CBN. Como en el caso del CBN, el CBC es un potente activador de los TRPA1. ¿Ya? Habíamos visto más actividad PPAR intranuclear. Acá nuevamente vemos que a través de membrana citoplasmática con los receptores TRPA, otro de mis receptores favoritos, es un potente activador. ¿Ya? CBN, CBC, potentes activadores TRPA1. Ahora, hay que ver esta afinidad CBC por receptores CB1. Yo en lo personal lo desconozco. Si alguien tiene algo que decir respecto a CBC y receptores CB1, me encantaría escucharlo, porque sé que usamos esta molécula, pero muy posiblemente muchas veces no sabemos que la estamos utilizando. El cannabicromeno posee efectos antiinflamatorios, y estos fueron informados por primera vez en los 80, en un modelo de edema en ratas. Se ha demostrado que el CBC, cannabicromeno, reduce el dolor y la inflamación asociado con la osteoartritis en ratas sin los efectos negativos de los AINES, efectos secundarios negativos de los AINES. Entonces acá nuevamente, entendiendo que la patología osteoarticular es tremendamente prevalente, tenemos que ir pensando al momento de hacer nuestras fórmulas. Si el paciente tiene un componente más bien de un dolor nociceptivo, posiblemente el CBC va a ser una molécula muy interesante.
Además, el CBC atenúa los aumentos inducidos por los lipopolisacáridos en los niveles de óxido nítrico en un modelo in vitro de colitis y reduce la motilidad gastrointestinal inducida por inflamación. Alta prevalencia de síndrome de colon irritable es muy frecuente, particularmente en pacientes con fibromialgia. Pensemos también en colitis por distintas causas, ya sean inflamatorias o infecciosas. Ahora quise poner esta planta que se llama Dr. Who, porque es una de las plantas altas en CBC, cannabicromeno. Dr. Who, si quieren buscar esto, si tienen algún paciente animal o animal humano, si tienen alguien conocido, alguien cercano, tal vez cultivar esta planta sea de utilidad. Siguiendo con el cannabicromeno, regula una serie de vías celulares implicadas en la antinocicepción, que incluyen la estimulación de los receptores de adenosina A1, los receptores CB1 y los canales TRPA1, adenosina A1, CB1 y los canales TRPA1. Además, se ha propuesto que el CBC inhibe la recaptación de anandamida, al igual que lo hace el CBD. Entonces, nuevamente, tal vez, entendiendo este menor componente psicotrópico, asociado a la actividad física o asociado a actividades que aumenten mis niveles de anandamida, va a permitir que ésta tenga una mayor vida media. Al igual que otras acciones sinérgicas de los cannabinoides, esta planta y su efecto séquito, el cannabicromeno tiene una mayor respuesta antiinflamatoria cuando se combina con delta 9-THC, que cuando se usan por separado. Dolores articulares, ya más bien nociceptivos, cannabicromeno. Qué interesante que ya podemos orientarnos más respecto a eso. Otra planta, así como la Dr. Who, tenemos Blue Magic, también como algo interesante. No sé si será una mezcla de Blue Dream con otras cosas, muy de mis favoritas. Hemos hablado con Mara, no de ella, y lo asume que posiblemente tenga que ver con el pineno o con alguno de esos terpenos altos que también nos van a orientar a que tal vez ciertos terpenos se asocian a mayor cantidad de otros cannabinoides. No lo sé, qué interesante irlo revisando. Siguiendo con el cannabicromeno y volviendo a una de mis nuevas células favoritas, que son los astrocitos, muchas veces, más que la fuente de información, es cómo se maneja la información, y los astrocitos son un segundo cerebro. Cuando tuvimos la suerte de estar en el Summit de Wiccan, estuvimos con uno de los grandes investigadores del sistema endocannabinoide, y su estudio está actualmente muy centrado en los astrocitos. Las acciones antiinflamatorias del CBC pueden ser importantes por su capacidad para funcionar como un fármaco neuroprotector. Los posibles efectos antiinflamatorios y neuroprotectores del CBC pueden ocurrir mediante la supresión de los astrocitos reactivos. Por lo tanto, la inhibición del CBC de la diferenciación de las células progenitoras madres neuronales en astrocitos pueden ofrecer un efecto protector contra la neuroinflamación, la enfermedad de Alzheimer y la encefalopatía hepática. En Chile está principalmente asociado al consumo de alcohol. Hay otras causas de encefalopatías hepáticas, sí las hay. Hay autoinmunes, hay distintas causas, pero principalmente en relación al alcohol. Y qué decir respecto a la enfermedad de Alzheimer. Ahora, esto ciertamente nos debería apuntar más a un uso precoz que al uso en pacientes derechamente ya afectados por esta condición, si bien se podrían ver beneficiados también. Además, el cannabicromeno puede ser beneficioso en el tratamiento de cáncer debido a su capacidad para aumentar los niveles sanguíneos de anandamida. Se ha demostrado que la anandamida inhibe la proliferación de células de cáncer de mama. Y nuevamente, vemos que induce la muerte de células del cáncer de colon. Colon, leucemia, mama. Hemos hablado hasta ahora. Y también se demostró que el CBC inhibe la migración celular y altera el citoesqueleto celular en un modelo in vitro del cáncer urotelial. Vamos ampliando nuestras series oncológicas en relación a esto. Y en un estudio que examinó los efectos antitumorales de varios cannabinoides menores, solo el CBG fue más potente que el CBC para inhibir el crecimiento de varias líneas celulares cancerosas. Vamos a hablar más de CBG, pero creo que CBG y CBC en tratamientos oncológicos tienen bastante que decir. El cannabigerol, ya hablando derechamente del tema que nos trae a esta charla, ya que Paola nos va a comentar por qué es tan importante hablar del CBG. Primero, tenemos que entender que el CBG se produce de la descarboxilación del CBGA, que es la molécula precursora de las ramas del delta 9-THC y CBD del cannabis. Los resultados obtenidos mediante ensayos del AMP cíclico revelaron que el CBG
muestra una actividad agonista parcial débil de los receptores CB1 y CB2. Ahora, es interesante decir que hemos visto más bien que no es que no sean agonistas, sino que tienen un agonismo muy débil. Posiblemente también más que extracelular en relación a otros cannabinoides a nivel intracelular, tengan mayor afinidad por estos receptores. Y qué interesante sería ver si un receptor a nivel de membrana citoplasmática presenta distintas afinidades que cuando está en un organelo intracelular. Muy interesante. No lo sé, si alguien lo sabe, qué interesante, o si no, podríamos desarrollar investigación en relación a eso. Estas células de cáncer de ovario, ya en células de este cáncer de ovario en ratas, creo que eran, expresan receptores CB1 y CB2. En CBG se unen los receptores con un KISS en el rango molar. Es de destacar que en este mismo estudio se encontró que el CBG compite con el 3-HCP55.49, que vemos que se usa mucho en investigación preclínica por la unión al receptor CB1, pero no con el 3-HWIN55.212, que también lo vemos bastante citado. Por lo tanto, esta competición por el receptor CB1 es interesante a modelos de estudio en el laboratorio. Esto sugiere que el CBG y el CP55,490, no el WIN55 más números, se unen al mismo sitio ortostérico, en el receptor. Muy, muy interesante. Hablábamos de uniones alostéricas y esta reducción más bien llave-cerradura. ¿Ya? Entonces, CBG, CP55. Cannabinoides sintéticos. El CBG, y acá creo que hay algo muy interesante como molécula que tal vez le da una mayor utilidad clínica, es que activa, canales TRPV1, TRPV2, TRPV3, V4 y TRPA1 a concentraciones micromolares bajas. Muy interesante. También se ha demostrado que el CBG actúa a través de otros sitios fuera del objetivo, incluido el receptor 5-HT1A y el receptor alfa-2 adrenérgico. El CBG, junto con los cannabinoides ácidos, THCA y CBDA, también se une y activa al receptor PPAR gamma. Membrana citoplasmática, una gama bastante amplia de receptores TRP, receptores serotoninérgicos, en la parte alostérica posiblemente, receptor alfa-2 adrenérgico y PPAR gamma. Es decir, estamos a nivel de membrana citoplasmática, pero también a nivel nuclear, intranuclear. Esta lámina me encantó y nos orienta un poco a estas inhibiciones, por ejemplo, en receptores TRPM8, en la recaptación de anandamida también, activación PPAR gamma, inhibición GTP gamma S, se me van los signos griegos, lo siento, activación TRPV1. Ahora, esta activación es muy curiosa, porque muchas veces son activaciones que desensibilizan el receptor. Amo los receptores TRPV1. Inhibición COX-1, COX-2. Hablamos en las formas ácidas, por ejemplo, en CBG en su forma ácida. Si lo unimos también a CBD en su forma ácida, si lo unimos también a CBG en su forma neutra, vamos a tener una potente acción antiinflamatoria mediada por COX-1, COX-2. Inhibición de canales de sodio dependientes de voltaje. Activación TRPA1. Y también agonismos parciales CB1, CB2. Muy interesante. Siguiendo con esta maravillosa molécula del cannabigerol, al igual que otros cannabinoides menores, el CBG puede reducir la gravedad de enfermedades inflamatorias y dolor periférico. Pensemos en condiciones autoinmunes. Se postula que las propiedades antiinflamatorias del CBG son el resultado de la unión al receptor CB2, los canales TRP, receptores PPAR gamma y otros objetivos. Entiendo desde mi visión que mucha de la riqueza de estas moléculas promiscuas llamadas cannabinoides está en esta capacidad multireceptor que tienen. Y eso es hermoso, maravilloso y nos permite muchas veces trabajar en dosis bajas. Nuevamente vemos tubo digestivo. Existe evidencia anecdótica en humanos y preclínica de que el CBG tiene un beneficio en casos de enfermedades inflamatorias intestinales. Crohn, colitis ulcerosa. En un modelo de colitis en ratones, se descubrió que el CBG reduce la inflamación intestinal, la producción de óxido nítrico, esto por aumento de la óxido nítrico sintasa, expresión durante la inflamación,
y estrés oxidativo en células intestinales. De manera similar al CBC, el CBG en dosis entre 3 a 10 miligramos por kilo intraperitoneales produce un efecto, no sé si intraperitoneales, pero estas son formulaciones que más se usan en trabajo con ratones y no recuerdo qué era IP. Si alguien me lo puede corregir, lo agradecería. No recuerdo si intraperitoneal o eran de estas ondas que trabajan. Produce un efecto anticonvulsivo débil en ratones. En un estudio, este efecto del CBG fue inhibido por el antagonista del receptor adrenérgico alfa-2-yohimbina. Esta molécula está bastante interesante, lo que sugiere un papel de la regulación adrenérgica alfa-2 en la analgesia del CBG. Vemos que otros cannabinoides, más bien la analgesia está mediada por vías canónicas en relación al sistema endocannabinoide. Aquí esta regulación adrenérgica alfa-2 es la que brilla. El cannabigerol muestra evidencia anecdótica en humanos y preclínica. Bueno, esto ya lo repetí, perdón. Sí, estaba repetido, lo siento mucho. El cannabigerol, en cuanto a inflamación y estrés oxidativo, que contribuyen a la neurodegeneración, Alzheimer, Huntington, esclerosis múltiple, ¿ya? Por lo tanto, el CBG puede proteger contra la neuroinflamación y el estrés oxidativo, ayudando a prevenir la pérdida de células neuronales. Nuevamente, un rol profiláctico. Ya creo que tenemos mucho que apuntar a eso. Tal vez la medicina más funcional pueda avanzar muchísimo en esto. Tal vez los estudios diagnósticos genéticos que nos permiten orientarnos a esto también nos podría ayudar a orientarnos en la fórmula de un paciente. Pensemos en un examen genético de un paciente con alta predisposición a estas condiciones, trabajar más CBG, ya no necesariamente con la aparición de síntomas, sino que en etapas precoces. El cannabigerol es eficaz para suprimir el crecimiento de células cancerosas. Estamos viendo que todos los cannabinoides tienen propiedades anticancerosas. Para reemplazar una quimioterapia, en lo personal, creo que no. Como un excelente coadyuvante a la quimioterapia y muy posiblemente, si lo integramos desde la premedicación oncológica, sería maravilloso ver lo que podríamos lograr con eso. En un modelo murino de cáncer de colon, se descubrió que el CBG promueve la muerte de células cancerosas e inhibe el crecimiento de tumores. Esta inhibición fue imitada por los antagonistas del canal TRPM8. Además, los experimentos in vitro que utilizan líneas celulares de leucemia, nuevamente, sugieren que esta actividad anticancerígena aumenta cuando se administra CBG con otros cannabinoides como el CBD. Más refuerzo al efecto séquito, más orientación a que nuestras formulaciones tienen que ser ricas en distintos cannabinoides. Actualmente se están realizando estudios clínicos para determinar si estos resultados son trasladables al tratamiento en animales humanos. Las personas que viven con cáncer o VIH en etapa SIDA suelen presentar anorexia y caquexia. Nuevamente vemos que el CBG representa una actividad no psicotrópica, no psicoactiva al delta 9-THC para el tratamiento de la anorexia, ya que estimula el apetito y aumenta el consumo de alimentos. Curiosamente, el CBG, como parte de un extracto de planta completa, es más potente para estimular el apetito que el CBG aislado. Por lo tanto, estos resultados proporcionan más evidencia de que la sinergia de cannabinoides menores con otros componentes de la planta va a mejorar su eficacia. Gran artículo de Istan Russo del 2011. Nuevamente citando a Russo como tercer autor en este caso y a Carrie Cutler, Amanda Stuber y Siva Cooper, ¿ya? Este trabajo maravilloso que creo que fue presentado el año pasado con gran emoción, lo mostraban en exposiciones muy, muy interesantes del doctor Russo, que es la respuesta aguda del CBG a la ansiedad, estrés y a mejorar el ánimo, un estudio doble ciego controlado por placebo, muy interesante. Investigaciones preclínicas posteriores que involucraron la administración de CBG a animales han demostrado un amplio espectro de efectos terapéuticos potenciales que incluyen una potente actividad antibiótica y antifúngica. El CBG también parece tener efectos antihipertensivos. Reduce la presión intraocular y los queratinocitos en un modelo de psoriasis. Tiene posible eficacia en la enfermedad inflamatoria intestinal y puede tener efectos analgésicos. Bastante amplio. Ahora, qué interesante estos efectos antihipertensivos. Y tal vez también tener cuidado en pacientes que están usando antihipertensivos. Además, se ha demostrado que el CBG
tiene efectos antidepresivos en un modelo de supresión de cola de roedor, aunque carece de efectos cannabimiméticos indicativos de THC. En marcado contraste con el impresionante conjunto de investigaciones preclínicas, ha habido una escasez de investigaciones del CBG en humanos. Para ayudar a esto es que se hace este estudio, primero que se hace una encuesta, de 127 usuarios experimentados sobre el uso de productos con predominio CBG, incluido patrones de uso, efectos terapéuticos, así como sus posibles efectos secundarios. Los participantes informaron con mayor frecuencia que usaban CBG para controlar la ansiedad, un 51% de la muestra, dolor crónico, depresión y el insomnio, en frecuencia descendente. Además, la mayor parte de la muestra indicó que el CBG era más eficaz que los tratamientos convencionales para tratar la ansiedad, 78%, el dolor crónico, 74%, la depresión en un 80% y el insomnio en un 73%. Ahora, adelantándonos un poco, qué interesante respecto a depresión. Ya quienes hemos tratado patologías de salud mental, vemos buenos resultados del CBD, yo siento más asociado a la respuesta ansiosa, del THC más asociado a la parte depresiva, pero el THC también con un potencial de generar depresión. Posiblemente al tener una planta que va a tener más CBG, va a tener menos delta 9 THC, va a tener un buen equilibrio ante esto, ya que muchas veces la parte más depresiva en relación al uso de THC está asociada a dosis altas. Y el insomnio, qué difícil que es manejar insomnio, y entre más herramientas tengamos, mejor. Solo una minoría experimentó efectos secundarios, como ojo seco, cuidado en aquellos pacientes con Sjögren, boca seca, importante pero más manejable, somnolencia en un 15% y aumento del apetito en un 12%. Existe, pero impresiona menor que en relación al el delta 9 THC en su forma más clásica. Bueno, hasta la fecha, habían 2 ensayos clínicos, tengo entendido que además de este se publicó uno más. Uno de ellos examinó los efectos de una formulación oral que contenía CBG 50 miligramos, CBD 30 miligramos y beta-cariofileno 25 miligramos sobre dolor muscular en aparición tardía inducido experimentalmente. Y otro estudio examinó los impactos de la dieta de la grasa dietética, comida baja en grasas menor a 5 gramos, frente a las comidas ricas en grasas, más de 30 gramos, y los sistemas de administración, aislados frente a emulsiones, en la farmacocinética del CBG. Ya, por lo tanto, más bien impresionan como estudios fase 1, en los cuales estamos viendo en sujetos sanos más bien sus efectos. El estudio actual tiene como objetivo principal utilizar un ensayo cruzado, doble ciego y controlado con placebo para investigar los efectos agudos del CBG sobre la ansiedad, el estrés y el estado de ánimo. Los objetivos secundarios, fueron evaluar los efectos subjetivos de las drogas, intoxicación, efecto de las drogas, gusto por las drogas, posibles efectos secundarios, ojo seco, boca seca, somnolencia, apetito, palpitaciones, aumento de frecuencia cardíaca, así como para determinar si el CBG produce alteraciones motoras o cognitivas. La hipótesis de este equipo fue que el CBG disminuiría la ansiedad, el estrés y mejoraría el estado de ánimo. Además, plantean la hipótesis de que las calificaciones de los efectos subjetivos de las drogas serían bajas y que el CBG no produciría deterioros motores o cognitivos. Hay una alternativa importante al THC y la gente que es más lábil al THC, que la existe. No es mi caso, pero la existe. En cuanto a los métodos y el diseño, se utilizó un ensayo de campo cruzado, doble ciego, controlado por placebo, un periodo de watch-out, de lavado, de 1 semana entre las 2 sesiones de prueba. Acá las cosas que podríamos comentar es que, no, la vamos a dejar para el final. Se ha demostrado que el CBG administrado por vía oral tiene una vida media de 2 a 6 horas en roedores y perros, por lo que este periodo de lavado de 1 semana sería suficiente para eliminar cualquier efecto residual del fármaco. Y se utilizó una proporción de asignación 1 a 1, placebo, el compuesto activo. Y los posibles efectos de arrastre fueron controlados añadiendo el orden de administración de fármaco placebo como covariable en los análisis estadísticos. Siempre es interesante revisar los criterios de inclusión-exclusión para el estudio, que muchas veces en la práctica clínica se nos rompen. Los participantes debían tener al menos 21 años de edad, que corresponde a algo más norteamericano, que me hace sentido parcialmente.
Los participantes no podían tener ningún trastorno neurológico crónico, lesiones en cabeza, que implicara pérdida del conocimiento por más de 10 minutos, o tener un trastorno intelectual diagnosticado, un trastorno psicótico, o un trastorno del espectro autista, o un trastorno bipolar. Ahora, nos pone difícil porque muchos de nuestros pacientes tienen estas condiciones, o las tenemos nosotros mismos. Los participantes también fueron excluidos si estaban embarazadas o amamantando, o si informaron algún uso de droga ilícita, excepto cannabis, en los últimos 2 meses. La palabra ilícita está de más. Tal vez hubiera sido más sensato hablar de drogas en general, o si se quería apuntar directamente a psicodélicos. Para reducir los riesgos de reacciones adversas, los participantes debían informar experiencia previa con productos a base de cannabis, es decir, más de 10 usos, por lo menos 10 usos en la vida y uso el último mes, y no informar reacciones adversas graves previas al CBG, que consideraron ataques de pánico y psicosis. Ya, graves desde un punto de vista psiquiátrico, ciertamente la psicosis lo es en muchos sentidos. Ataques de pánico, si bien son graves, creo que un altísimo porcentaje de la población lo ha tenido, tremendamente desagradable, grave, no lo sé. Inicialmente también se les pidió que se abstuvieran del consumo de cannabis y CBG durante un mínimo de 72 horas antes de la sesión de prueba. Se trabajó con una tintura compuesta por 10 miligramos por ml de CBG, 0.89 miligramos de CBG en su forma ácida y 0.35 miligramos por ml de beta-cariofileno, lo que da un total de 0.51 miligramos ml de terpenoides totales. Contenía menos de un 0,01% de THC y CBD, y se deriva de una planta de cáñamo con predominancia CBG, que evidentemente tenía menos del límite de 0,3 de THC impuesto por leyes norteamericanas. Se extrajeron las inflorescencias, los cogollos, en etanol de 190 grados, 95%. Se prepararon viales individuales de color ámbar de 3 ml con este material que contenían 2 ml cada uno, lo que representa una dosis de 20 miligramos de CBG. Es muy curioso lo valientes que son en el área veterinaria, preclínica o clínica, versus nosotros. Acá estas dosis 20 miligramos impresiona bastante baja y vamos a ver qué pasó. Como placebo, se empleó un licor chartreuse, no sé cómo se pronuncia, lo siento, chartreuse, 55% de etanol por volumen, preparado por Le Perret Chartreuse en Francia, con un ml, no sé hablar francés, lo siento, si alguien se ofendió, es pésimo mi francés, un ml diluido en un ml de agua filtrada, ya que proporcionaba una combinación razonable para el color verde de la tintura y el sabor a base de hierbas etanol. Imagino que debe ser bastante similar. Qué interesante contar con ese dato. Los viales opacos, ya sabemos que los cannabinoides son fotosensibles, se etiquetaron con pestañas codificadas por los colores azul, CBG, amarillo, placebo, en forma doble ciego y enviado por correo directamente para estudiar a los participantes. Para diluir el sabor, ya, las tinturas son bastante incómodas muchas veces por el sabor muy intenso del alcohol, o la sensación del alcohol más que el sabor. Y se pidió a los participantes que mezclaran el contenido de este vial en un pequeño vaso de agua antes de la ingestión. Imagino que entre 50 y 100 ml. ¿Cuáles fueron las características de esta población? Interesante ver que mayormente población femenina y un porcentaje no menor de población no binaria transgénero. Mayormente personas solteras, 20% personas casadas y muy poquitos divorciados. Nuevamente vemos que es un estudio mayoritariamente realizado en población blanca, hispanos latinos en un segundo lugar junto con lo multirracial, mayormente empleados y también estudiantes, ya estas fueron poblaciones más bien jóvenes, y con un grado académico ya sea de high school o un bachelor, un grado académico de bachelor. Y qué interesante que también ponen cuánto ganan al año y es gente que gana más de $20,000 al año. Acá está también un poco todo el protocolo de cómo finalmente se fueron reclutando los pacientes, ya que llegaron muchos pacientes, de los cuales muchos menos fueron elegibles por distintas razones. Acá al lado están las condiciones: que no eran del Estado, que no tenían 21 años, que no podían ver, oír o leer, problemas psicológicos importantes, embarazo o estar amamantando, condiciones neurológicas, uso de drogas ilícitas, distintos tipos de... no tenían experiencia con CBG, no tenían una computadora con webcam.
De esto finalmente son 38 los pacientes elegidos, que es lo mínimo que necesitaban para tener un estudio sólido desde lo estadístico. Y en la sesión 1 hay una intervención de 20 pacientes usando CBG, 18 pacientes utilizando placebo. Siempre hay pacientes que se pierden por esto, por distintos motivos de causas. Y a la semana siguiente se hace el cruce de la sesión 2, en que se invierte esto y finalmente se estudiaron 34 pacientes en total que pasaron por ambas fases. La muestra de 34 pacientes elegibles tenía edades entre los 31 y los 60 años, con una media de los 30, una desviación estándar de 10. Por lo tanto, era población mayormente joven, y así la vemos que eran mayormente estudiantes. La tabla 1 muestra las características que estuvimos viendo, y la figura 2, que es la que mostramos recién, fue el diagrama de flujo de consort, del número de participantes y todos estos criterios que vimos. La mayoría de la muestra no reportó experiencia previa por el uso de CBG. Ya un 64, son 22 pacientes de esto. Todos los participantes respaldaron la experiencia previa consumiendo cannabis. Además, todos los participantes indicaron que se habían abstenido del consumo de cannabis entre las 24 horas anteriores a cada sesión de prueba, con un periodo medio de abstinencia de 96 horas y una mediana de 48. Entonces, en general, fueron bastante cautos con eso. Los participantes informaron haber consumido cannabis entre 0 y 7 días de la semana pasada y 1 a 31 días del mes anterior. Los participantes informaron también haber consumido cannabis durante 2 a 40 años, una media de 10 años, y tener entre 8 y 29 años cuando probaron el cannabis por primera vez. Qué llamativo alguien que lo probó a los 8 años. Los patrones de consumo, ya significativos que 3-4 veces a la semana es lo más importante, o más de una vez al día, de hecho es lo mayoritario, entendiendo que son porcentajes, el más alto, más de una vez al día, de un 26%. A nivel de la vida, como cuántas veces en la vida, vemos que ya comienzan a ser más de 1000 veces lo más significativo. Interesante que hayan gentes con más de 10.000, qué interesante saber ese dato. Principalmente joints, cigarrillos. Ahora, qué interesante que un porcentaje importante de estos pacientes ya están utilizando más vaporizadores y también no despreciable el uso de edibles, de comestibles. Sí vemos que la principal forma, y también mi favorita, es la flor, ya concentrados en un segundo lugar, comestibles en un tercero y otras en un porcentaje mucho más bajo. Este es el baseline de los dos grupos. Antes de esto, ya vemos en relación a los scores de depresión, un leve mayor score en los pacientes del primer grupo CBG, ansiedad, lo mismo, poco mayor en el grupo CBG, bastante similar en el estrés, diferencia muy mínima. En cuanto a estos scores más específicos, en relación a ansiedad particularmente, bastante similares en ambos grupos, son scores más específicos finalmente. Esto es el tiempo cero antes de la prueba, y los scores de ánimo, ansiedad y estrés, bastante similares en ambos grupos, mayor ansiedad en el grupo CBG, mayor sintomatología depresiva en el grupo CBG, intoxicación, efectos secundarios que habían tenido en relación a esto, efectos bastante leves y principalmente ojo, boca seca, somnolencia, aumento del apetito, palpitaciones, aumento de frecuencia cardíaca, cosas que muchos hemos vivido, muchos hemos visto en nuestros pacientes o en nosotros mismos. Las sesiones de prueba, y ahí esto es lo interesante de este artículo. Aproximadamente una semana después de la sesión de Zoom, previa a la prueba, los participantes se reunieron con un asistente de investigación que estaba cegado a los códigos de colores utilizados por el fármaco y el placebo para la primera sesión de prueba. Como se muestra en la figura 1, los participantes luego proporcionaron calificaciones de referencia, les muestro la figura en un momento, en el tiempo cero de su estado subjetivo, ansiedad, estrés, estado de ánimo, estado de ansiedad, y a continuación se pidió a los participantes que ingirieran uno de los viales codificados por colores. Tiempo cero, llenar todo esto, ver qué pasaba posterior a eso. A la mitad de los participantes se les asignaron códigos de identificación impares y se les asignó aleatoriamente a ingerir primero el vial azul, que contenía 20 miligramos de CBG, y la otra mitad asignaron códigos de identificación pares con el 20 miligramos de placebo. Para ayudar a disimular el sabor, se les pidió que lo mezclaran con agua, y después de observar al participante ingerir el producto, el asistente de investigación les indicó que completaran la encuesta en línea que contenía medidas de características demográficas, niveles de ansiedad, depresión y estrés, así como los patrones de consumo de cannabis y CBG. Esta es la figura 1, el tiempo cero, en el cual se llenan todos estos scores subjetivos, la ingesta de producto, la entrevista online, luego de 20 minutos la evaluación subjetiva, este Trial Social Stress Test, se hacen básicamente estudios, se llenan estas encuestas a nivel, por eso se impedía un computador con cámara, saber leer y escribir,
A los 45 minutos nuevamente está evaluado el efecto subjetivo, luego unas pruebas más específicas, que particularmente asociadas también a conducción, como es el caso del DRIT test. Esta otra vamos a revisarlo. Y luego de la hora se piden también evaluar los efectos subjetivos nuevamente. Entonces esto fue la escala que se fue realizando. ¿Y qué se fue encontrando en relación a esto? Los cambios en ansiedad, ¿ya? Llamativo que estos cambios son más importantes en 45 minutos, ya es donde están más marcados. Se encontró una mayor baja en relación al CDG en cuanto a este score. En cuanto al estrés, no fue tan significativa a los 20 minutos, tal vez sí fue un poco más significativa posteriormente, ya después de la hora. En cuanto a los cambios del ánimo, no se encontraron grandes cambios, siendo justos. De hecho, vamos a comentar lo que pasó con el ánimo y qué encontraron en relación a esto. Ahora, estos scores más específicos en relación al state, los cambios sí fue más significativo en relación a CBG, si bien vamos a comentar un poco más en la discusión. Esto está interesante, que respecto a los efectos secundarios no hubieron grandes diferencias y por lo menos respecto a intoxicación, prácticamente nada, menos de 1 punto. En cuanto al efecto mismo de la droga, bastante sutil, hasta 2 puntos. Y drug liking ratings, placebo y CBG prácticamente no tuvieron mayor diferencia. Ojo seco, vemos que bastante poco, muy poco que decir. Boca seca, ambos tuvieron un aumento que termina siendo más importante acá finalmente después de la hora para el CBG. Ya, aún así son scores bajos dentro de todo. Ahora, vuelvo a ojo seco, placebo siempre me sorprende que causa cosas en los pacientes. Es muy llamativo, un discreto aumento a los 60 minutos del CBG. En cuanto a la somnolencia, ya un poco más de ansiedad, tal vez que bajó la somnolencia en relación a esto. No hubo somnolencia asociada directamente. El apetito sí se aumenta, hay un aumento en ambas cosas y placebo también siempre haciendo cosas, incluso aumentando el apetito. Y palpitaciones sí se encontró un aumento más marcado en relación al CDG, no siendo algo tan importante para los pacientes y que se soluciona después de la hora. Esto está muy interesante en la memoria verbal, que es de lo que más afecta en relación al delta 9 THC. No hubo una afectación, de hecho recordaban más palabras, y de hecho el grupo que usó CBG recordaba más palabras que el grupo placebo, y eso fue una sorpresa. La aplicación DRIT, que es una versión de referencia de la aplicación móvil para conducir bajo la influencia de drogas, contiene 4 tareas breves, cada una de menos de 45 segundos, que se completan con un teléfono inteligente que mide el deterioro cognitivo y motor. Investigaciones anteriores han demostrado que el DRIT es una prueba sensible del deterioro que detectó diferencias significativas entre el placebo y el THC oral y vaporizado. La aplicación accede a los datos del acelerómetro de los teléfonos inteligentes para medir la estabilidad y el equilibrio durante esta última tarea. La medida de resultado primaria es una puntuación del deterioro global, donde las puntuaciones más altas indican peores tiempos de reacción y equilibrio. Las puntuaciones superiores a 57 son indicativas de deterioro, ya que previamente se ha demostrado que están asociadas con concentraciones de alcohol en sangre del 0.08%. Entonces 57 es lo importante. Las puntuaciones más altas, peores tiempos de reacción y equilibrio. ¿Qué se encontró con esto? Que no hubieron grandes diferencias en relación al baseline. ¿Ya? O sea, la mayor parte de los participantes no tuvo esta intoxicación. ¿Ya? De los 57, si bien hubieron algunos pacientes fuera de eso, siempre hay un punto de esta desviación. Yo no manejo, por lo demás, pueden habido otras condiciones asociadas, pero la gran mayoría de los pacientes, si se vemos en comparación con placebo o el baseline, no hubieron. Ahora, qué interesante que incluso en el baseline habían pacientes que no estaban habilitados, tenían las habilidades motoras para conducir. Y vemos que son esos 3 que se mantienen con el CBG, son los 2 placebo. Acá placebo anduvo mejor, hay que decirlo. Discusión. Y esta es la parte más entretenida, ya acercándonos al fin. Perdón si me he extendido más de la cuenta, ya vamos terminando. Espero lo estén pasando bien, yo lo he pasado bien, gracias a quienes han quedado. La rápida proliferación del mercado legal en relación a cannabis ha provocado que los productores cultiven una amplia variedad de productos nuevos para satisfacer estos intereses de los consumidores, incluidos productos dominantes en CBG. La investigación preclínica indica que el CBG puede tener un amplio espectro de efectos terapéuticos que han sido respaldados por datos principalmente autoinformados. El presente estudio representa el primer ensayo clínico. Los resultados indican que el CBG reduce los sentimientos globales de ansiedad y estrés y puede mejorar la memoria en ausencia de intoxicación, deterioro o efectos subjetivos de las drogas.
Qué interesante trabajar eso. Tal vez hay una formulación más CBD asociada a CBG previo a una prueba, tenga bastante que decir y sea mejor tolerado con Samexit o que algún otro tipo de estimulante. A mí en lo personal, dentro de considerarme a mí mismo parte de las neurodivergencias, los estimulantes, los anfetamínicos, me pegan muy mal. Y qué interesante poder usar CBG como algo que una alternativa para recordar más palabras, bajar el estrés y bajar la ansiedad. O sea, el mundo académico se puede ver muy beneficiado de esto. También los conductores, pensemos que mucha gente que maneja maquinaria pesada debe o tiene trabajos de alto estrés, debe abstenerse de utilizar productos cannabinoides ciertamente. Hay menos reflejos, hay menos capacidad de recordar. Qué interesante esa población. Y el CBG. En particular, hubo un efecto principal significativo del CBG en las calificaciones subjetivas del estado de ansiedad. Especialmente, hubo una disminución media en las calificaciones de ansiedad de 0.95 en una escala de 10 puntos, lo que suena a poco, pero esto representa una reducción del 26.5% en los ya bajos niveles iniciales de ansiedad inicial. Era una media de 3.59 de una escala de 0 a 10. O sea, también hay que decir que este estudio no fue hecho en pacientes con una ansiedad moderada o severa, sino que ya era baja. Por el contrario, hubo una reducción de 0.66 puntos en las calificaciones de ansiedad en la condición de placebo, lo que representa una reducción del 22.5% en la ansiedad en la condición del placebo. Estos hallazgos están en línea con los resultados de nuestra encuesta, que muestra que el 51% de los usuarios de CBG informaron haber usado CBG para controlar la ansiedad, y el 78% afirmó que era más efectivo que los medicamentos convencionales para la ansiedad, que se utiliza principalmente para la ansiedad, en Chile al menos, benzodiazepinas, escitalopram y algunas otras medicaciones, antidepresivos, sertralina, siendo principalmente hoy el clotrimazepam el gran caballo de batalla para el manejo de la sintomatología ansiosa. Tal vez un poco de CBG con su forma ácida y tal vez un poco de linalol tenga resultados bastante interesantes. Estos efectos pueden deberse a los efectos del CBG sobre el receptor 5-HT1A o también en asociación al GABA. Sin embargo, el entusiasmo por estos hallazgos se ve empañado, y esto hay que decirlo, por la falta de un efecto significativo del CBG en las calificaciones de la ansiedad en este estado STAI, que no me acuerdo. Eran pacientes elegidos con baja ansiedad, estos scores que son más específicos y que son más claros en pacientes con sintomatología moderada severa. No hubo algo importante en ese score. Si vamos al STAI en particular, acá vemos que no es tan importante. De hecho, con las desviaciones estándar en relación a placebo no hubieron, y si bien hubieron algunos cambios, no alcanzan a ser tan significativos. Bueno, entonces, este patrón de hallazgos puede reflejar una tendencia del CBG a reducir la impresión global de sentimientos de ansiedad en lugar de afectar los subcomponentes específicos de la ansiedad detectados por el STAI, que es más específico: nerviosismo, confusión, indecisión, e indicar además que es necesaria la replicación de estos hallazgos. Ahora, hay que decir que trabajaron con una dosis de 20 miligramos. De manera consistente con estos efectos, también hubo un efecto significativo del CBG en las calificaciones subjetivas del estrés en el tiempo 1, antes del factor estresante. Si bien este análisis el análisis de poder indicó que teníamos el poder suficiente para detectar efectos de tamaño mediano, es posible que se necesite una muestra más grande o una dosis más alta para detectar de manera más sólida los efectos agudos del CBG en las calificaciones subjetivas del estrés. Este estudio nuestro uso de una prueba de campo impidió nuestra capacidad de examinar indicadores fisiológicos del estrés, cortisol, actividad electrodérmica o alfa-amilasa, pero planean realizar estudios que puedan aplicar esto. Como no se habían aplicado ensayos clínicos en humanos, nuestra selección de dosis se guió por informes anecdóticos de personas que usaban la misma tintura de CBG. Observaciones de que el CBG se vende comúnmente en unidades de 10 miligramos, así como por dosis comunes de CBG informadas en observaciones clínicas. Sin embargo, dados los ensayos clínicos recientes que utilizaron dosis mayores, 25 a 50 miligramos, nuestra dosis pudo haber sido algo conservadora. Yo también considero que dosis entre 25 y 50 miligramos, escuchando a Mara Gordon también, de hecho recordé que ella trabaja con dosis más bien de 50 miligramos. Tal vez en sujetos más sensibles 25, en sujetos más tolerantes, dosis de 50 o más miligramos. Este estudio
Nuestro estudio de encuesta anterior mostró que más del 30% de los usuarios de CBG se automedicaban para la depresión y el 80% informó que el CBG es más efectivo que los antidepresivos convencionales. Esto es una encuesta, lo que es consistente con la investigación preclínica en relación al CBG en modelos que tienen efectos similares a los antidepresivos en un modelo de suspensión de cola de rueda. No obstante, los resultados del presente ensayo clínico no respaldaron la hipótesis de que el CBG mejoraría el estado de ánimo. Tal vez ahí nuestro querido amigo delta 9-THC brille un poco más. Ahora, estamos hablando de efectos agudos. Es posible que nuestra sensibilidad para detectar tales efectos se redujera mediante la administración de un indicador de estado de ánimo de un solo elemento a una muestra no clínica. De hecho, los niveles de depresión iniciales, medios, generales en el DAS indican que la muestra se encontraba en el rango de depresión normal a leve. Y las calificaciones, o sea, o no tenían depresión o era una depresión leve. Y las calificaciones de estado de ánimo iniciales generales sugieren que los participantes estaban en un estado de ánimo positivo antes de la administración del medicamento. Entonces, no fue un buen examen una buena investigación para examinar el ánimo. Estaban motivados los pacientes, estaban contentos con participar en esto. Se necesitaban investigaciones futuras, evidentemente, que ayudan a avanzar en esto. El CBG, y esto es muy importante, hay que destacarlo, no produjo deterioros cognitivos o motores en la aplicación READ. Pacientes, conducción de vehículos, pacientes que manejan maquinaria pesada, que manejan aviones, tantos pacientes que se me ocurren. Mi país es particularmente minero, por lo tanto, tengo muchos pacientes que manejan maquinaria pesada y creo que tengo que usar más CBG. Investigaciones anteriores controladas con placebo informaron puntuaciones del READ de 57 después de administrar 25 miligramos de THC y la administración vaporizada de 25 miligramos de THC, 25 oral, 20 inhalado, lo que está a la par con el umbral de 57 para el deterioro. Por lo tanto, así, los que trabajamos en esto se los decimos a los pacientes, absténganse de conducir por lo menos 6 horas en relación a la vaporización, ojalá 12 horas después de la administración oral, si bien hay pacientes que lo pueden hacer bien. Sé que es un tema controversial, lo tengo claro. Por el contrario, la puntuación READ media de los participantes después de la administración CBG fue mucho más baja, 43, y fue notablemente consistente con la puntuación READ media detectada al inicio y en la condición placebo. O sea, no hubieron grandes cambios. Y esta aplicación no quiere decir que si yo estoy normal estoy en 0, posiblemente estoy en 43. Como se muestra en la figura que vimos, la figura 7, un pequeño número de personas superó el umbral del 57 para deterioro al inicio del estudio, y tanto en CBG como en placebo, lo que probablemente es atribuible a condiciones preexistentes. Había un paciente que tenía un problema de vértigo y había tenido una paciente con una lesión en la pierna. Uno de los efectos perjudiciales más sólidos del THC es la memoria verbal. Yo lo vivo. Cuando estoy bajo efectos agudos del THC, se me van palabras. Y esto guió nuestra decisión de incluir una prueba de memoria verbal en el presente estudio. La hipótesis fue que el CBG no afectaría la memoria, pero el hallazgo fue de que el CBG mejoraba significativamente la memoria verbal. Y eso no lo esperaban. Lo pienso en los estudiantes de Derecho, lo pienso en aquellas pruebas de neurociencias que tanto me costaban, en anatomía que tanto me costaba por la memoria. Debía haber usado CBG. La inspección de la figura 6 muestra que el efecto fue más pronunciado en los ensayos 2 y 3, donde los participantes en la condición CBG recordaron en promedio 0,5 palabras más en la prueba 2 y una palabra más en la prueba 3 de lo que recordaron en la condición placebo. Versus el THC, que afecta bastante importante esto. Las pruebas 2 y 3 representan pruebas de aprendizaje que indican que el CBG puede mejorar no solo la memoria, sino que también el aprendizaje. Sin embargo, son estudios que merecen ser corroborados. Los futuros estudios que intenten replicar estos hallazgos deberían incluir pruebas de memoria verbal con pruebas de aprendizaje adicionales, así como otras pruebas de memoria de trabajo y cognición, funcionamiento ejecutivo y atención, para dilucidar más los efectos del CBG en la cognición. Yo lo pienso en esta amplia población, tanto pediátrica como adulta, que ocupa muchos psicoestimulantes, con un perfil de efectos secundarios muchas veces muy desagradable. Qué interesante esto. También sería interesante examinar si el CBG podría compensar los efectos perjudiciales del THC en la memoria verbal, como se pretendía inicialmente que hiciera el CBD, hasta que fracasaron múltiples intentos por eso. Yo estoy de acuerdo que el CBD no bloquea de la manera más efectiva los efectos negativos del THC. Interesante ver si es que el CBG lo hace. Veamos. Además, no hubo efectos significativos del CBG sobre los cambios en las calificaciones de
sequedad ocular, boca seca, somnolencia, apetito o palpitaciones cardíacas. Y las calificaciones cambiaron en menos de un punto desde el inicio durante el transcurso del experimento. Esto sugiere que el CBG fue bien tolerado y no provocó efectos agudos adversos que se asocian típicamente al THC. Esta decisión de evaluar los efectos sobre estos resultados se basó en el estudio de encuesta anterior que reveló que, si bien la pluralidad, 44%, indicó que no tiene efectos secundarios, pequeños porcentajes de participantes sí reportaron ojo seco, boca seca, somnolencia y aumento del apetito después de usar cannabis CBG predominante. Ahora, es importante comentar que estos consumos eran CBG-THC. De acuerdo con la falta de deterioro cognitivo en la condición CBG, los participantes no informaron efectos intoxicantes del CBG. La calificación media general de la intoxicación combinada en los tres momentos fue inferior a 1 en la escala de EVA de 0 a 10, tanto en CBG como en placebo. Y de manera similar, las calificaciones medias generales de los efectos subjetivos de las drogas fueron bajas en ambas condiciones, placebo y CBG. Y los efectos del gusto por las drogas fueron neutrales en ambas condiciones en todos los momentos, lo que sugiere un bajo potencial de abuso. Muy interesante. Si bien nuestro estudio usó un diseño cruzado doble ciego controlado por placebo, con un gold standard, aumentar la validez interna y el uso de Zoom para evaluar de manera naturalista a los participantes en sus entornos domésticos, mejora la validez ecológica. Eso está bastante bueno. El estudio no está exento de limitaciones. Estas limitaciones incluyen nuestro uso de una muestra no clínica de consumidores de cannabis, a falta de corrección para múltiples comparaciones estadísticas, efectos modestos de la manipulación del estrés, así como el uso de una dosis relativamente modesta y el momento temprano de las evaluaciones. Específicamente, como primer paso prudente, reclutamos una muestra comunitaria de tamaño moderado en lugar de una muestra clínica de pacientes con ansiedad o depresión. Específicamente, como primer paso prudente, reclutar una muestra comunitaria de tamaño moderado, que esto fue lo que ya comenté, perdón. Una muestra clínica de tamaño mayor pudo haber aumentado la sensibilidad, efectivamente, para detectar efectos significativos del CBG sobre el estado de ánimo, el estrés y el estado de ansiedad. Pero también puede haber aumentado los riesgos ya que se desconocen las posibles interacciones farmacológicas con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. También utilizamos una muestra de consumidores experimentados de cannabis por razones éticas. Y como tal, debemos ser muy cautelosos a la hora de generalizar los hallazgos a personas que nunca han consumido cannabis. Aunque se desconocen las posibles interacciones entre THC y CBG, nuestro uso de consumidores experimentados de cannabis también puede haber disminuido nuestra sensibilidad para detectar efectos debido a un nivel general de tolerancia a los cannabinoides. Un punto nada menor. En conclusión, los resultados de este ensayo de campo cruzado doble ciego controlado con placebo indican que 20 miligramos de CBG derivado de cáñamo reducen las calificaciones subjetivas de ansiedad y estrés en adultos sanos que consumen cannabis en ausencia de deterioro motor o cognitivo, intoxicación u otros efectos subjetivos de la droga, por ejemplo, palpitaciones o boca seca. Se necesitan investigaciones, efectivamente, lo que siempre se dice. Así que, ya cerrando, más que nada para entrar a una discusión que me interesa tener, en el mundo, a pesar de que muchos nos resistimos, a pesar de que hay gente que le encanta esto, a pesar de otros no les gusta, seguimos teniendo esta diferenciación entre cáñamo, cannabis índica, cannabis sativa. Sé que no deberíamos usarla, sé que es más bien fenotípica más que otras cosas y que apunta. Ahora, sí vemos que hoy por hoy hay una gran masa de plantas híbridas con predominancias y hay muy pocas plantas puras. En este estudio se evalúan algunas de estas plantas y es interesante ver que, por ejemplo, el alfa-pineno tiende a tener una mayor concentración en plantas índicas. El beta-2-pineno sutilmente mayor también. El mirceno está en concentraciones bastante más altas en plantas índicas. Beta-felindreno, R-limoneno, también curiosamente más en plantas índicas, siendo que uno muchas veces lo asume, pero es R-limoneno. Sinol, no lo sé tanto. Terpinoleno, este sí está más alto en plantas sativas. Y muchas veces el gusto más cítrico tiene que ver con el terpinoleno más que el limoneno. Linalol sí está un poco más alto en las plantas índicas, si bien están bajas concentraciones, vemos que acá particularmente el mirceno es el terpeno en más altas concentraciones, seguido en este caso por el beta-cariofileno, que está más alta en las plantas sativas, como dice Mariano. Destacable la concentración de cannabinoides
que encontramos que el THC tiende a estar en una concentración levemente mayor en las plantas índicas y el CBG con una concentración levemente mayor en las plantas sativas. CBC bastante similar, CBD curiosamente más alta en las sativas, evidentemente el CBD más alto está en el cáñamo. Así que bastante interesante revisar esto. Tabla resumen de los efectos que podríamos hablar, para que la tengan, la revisen. La verdad es que siempre hay muchas cosas que se van juntando. Ahora, interesante ver las mezclas que podemos ir haciendo en nuestras formulaciones. Por ejemplo, el Delta 9 con el CBCA para el manejo de espasticidad muscular. En relación a convulsiones, hay varias moléculas que nos podrían ayudar en esto. Y qué interesante ir trabajando nuestra fórmula en relación a la clínica de cada paciente. Y acá me interesaría después revisar esto en conjunto, pero está la concentración inhibitoria y la concentración excitatoria 50 en relación a los distintos cannabinoides, ¿ya? Y los distintos receptores menores que estuvimos revisando. Por ejemplo, CBN y su bajísima activación en relación al receptor CB1. Vemos acá que el THC en su forma ácida algo tiene que decir en el receptor CB1. Vemos también que derechamente CB1 en estas células, creo que el CHO tiene que ver con células tratadas por 90 minutos con cannabinoides. Sí empieza a haber una mayor afectación de estos, destacando THCA, CBDB, THCV, particularmente THCA y CBD en su forma varínica. Vemos que los receptores CB2 comienzan a ser más estimulados ya derechamente por distintos cannabinoides, que es lo que estuvimos hablando en la charla. Receptores TRP, muy estimulados por estas otras formas, ¿ya? Y qué interesante sería ver CBG, perdón, el receptor los receptores acoplados a proteína gel, el 55, y otros receptores también. Pero a mí de estas tablitas es donde podemos entender también de un punto de vista más molecular y clínico, y es algo que me gustaría desarrollar y discutir en tanto estén de acuerdo. Muchas gracias, mi correo me pueden escribir, siempre comparto mi WhatsApp, y muchas gracias por toda la atención, pero por lo poco claro que hablo con mi español chileno y lo rápido que hablo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, mi querido. Creo que aprendimos, o por lo menos en mi caso aquí tomé muchas notas. Yo creo que tenemos espacio para unas preguntas y al final yo les quiero mostrar un par de diapositivas de los productos que se diseñaron con CBG. Por aquí hay un par de manos levantadas, la de Juan David Valencia, que le había pedido esperar hasta el final. Si todavía tienes la pregunta, puedes abrir tu micrófono. Juan David, no sé si está todavía por allí. Sí, me alargué mucho, lo siento. No te preocupes. Bueno, Juan Giraldo levantó también la mano. Juan, ¿estás por ahí? Me tuve que ausentar un momentico y no escuché de pronto. Buenas noches primero, ¿no? Y felicitarte por esa excelente charla, pues que como dice Pablo, nos enseñó bastante. Me ausenté, no sé si ese efecto final que se decía del CBG nos puede ayudar con adicciones también. Muy gran pregunta. Me declaro ignorante tristemente. Me gustaría escuchar a Paola Mariana hablar de esto. Muy interesante pregunta. Yo creo que para mí los cannabinoides en adicciones es más un efecto indirecto, por lo que hemos hablado de CBD en la ansiedad que produce una adicción o cuando uno va a deshabituar a un paciente. Me iría en ese camino por el CBG. Ahora, también soy partidaria del THC en adicciones cuando yo estoy deshabituando de drogas muy pesadas, porque es que no voy a poder tocar todos esos circuitos dopaminérgicos dando solo CBD, CBG. Creo que el THC es importante, pero buena pregunta para estudiar. No sé, Marianín, si tienes algo más que adicionar o Dieguín. Hombre, buenas noches. Buenas noches a todas, todos y todos los que queráis ser con ser. Yo creo que el CBD ya está estudiado en cuanto a adicciones. Yo creo que el CBG se puede sumar, evidentemente, porque quería hacer una puntualización. Tenemos la primera sinergia entre equipo sinérgico cuando usamos CBD y CBG. El CBG es antagonista del receptor de serotonina 1A, lo bloquea, y el CBD lo activa. Entonces, cuando el CBD lo tuvimos en el mercado, una de mis primeras inquietudes, comentada con Pau, por ejemplo, por proximidad evidente, era ¿qué va a pasar cuando usemos CBD y CBG al mismo tiempo? No pasa nada raro. Yo creo que hasta cierto punto se deben potenciar por diferente vía, evidentemente. Lo que decía Diego, ha estado exponiendo diferentes receptores. Cuantos más receptores toquemos, yo creo que es mejor. Cuantas más puertas abrimos para entrar en la célula, yo creo que es mejor. Entonces, en cualquier condición, además, si usamos lo correcto. Esto es lo que opino, pero
la verdad es que nos falta trabajar. Diego, tienes razón. Yo, Pau, tú, hemos trabajado siempre con todo, sin saber qué usábamos. Pero hemos trabajado con todo. Y lo has dicho bien, porque usábamos extractos de planta. Entonces, eso es lo que hay que trabajar más. Extractos dominantes en cannabinoides, CBG. El cannabicromeno es muy interesante. Lástima que no lo tengamos por ahí, a la mano, que es otro de los problemas que veo al trabajar con cannabinoides. Necesitamos conocer las variedades que poseen en mayor o menor porcentaje estas moléculas. Y eso es costoso y hablábamos esta tarde con Pau de esto, realmente. Si queremos avanzar en el uso de diferentes moléculas, tenemos que identificarlas en los productos que usamos y tenemos que esperar un tiempito y recoger datos. Porque al final, el preclínico, también lo comentábamos con Paola, el preclínico nos ayuda mucho a tener datos que podemos relacionar con los datos clínicos. Pero ¿quién pone esto en marcha? Los médicos que trabajamos con cannabis. Los estudios preclínicos, para mí, a veces son poco extrapolables en los mamíferos humanos. De acuerdo, son poco extrapolables, yo creo. Entonces hay que trabajar sabiendo la baja toxicidad de todas estas moléculas, que es lo primero que miran, y Diego lo ha recalcado. Es decir, no vamos a tener problemas probablemente con estas moléculas, ni en dosis, no lo sé, pero hay que trabajar, chicos, trabajar con estas moléculas y ver qué datos sacamos en cuanto a la experiencia clínica. Sí, yo quería comentar un poco en relación a la adicción, que vemos que parte del manejo, creo que son cosas primero, el manejo de la generación. La generación muchas veces depende de la vida media corta en relación a las sustancias. Ya. En cuanto a la prevención sería interesante trabajar con fórmulas que tengan más CBG que THC, o que tengan las ambos. Pero lo estoy pensando en un paciente con trastorno de abuso por cannabis, que existen. Sería interesante, en vez de hacer un watch out, ir haciendo más CBG menos delta 9, más CBG menos delta 9. Tal vez sí es algo que hace mucho sentido. Interesante. Ahora, yo en adicciones es de las varias que menos experiencia tengo, si bien me ha tocado ver pacientes, y muchas veces en adicciones es cambiar un veneno terrible por un veneno no tan terrible. ¿Ya? Entonces ahí creo que sí me hace sentido. Podría ser interesante estos mecanismos de recompensa, estos mecanismos dopaminérgicos. Interesante. Yo creo que tiene utilidad, vale la pena probarlo, sobre todo en pacientes con importante compromiso ansioso, sin lugar a dudas. Así que muchas gracias por la pregunta. Paola tiene por allí la mano levantada. Paola Santander o habrá otra Paola. Tú, es que no te vi el apellido, dale, Pau. Buenas noches, muchas gracias a Diego por la presentación. Yo tengo un comentario y una pregunta. Un comentario sobre lo que hablaban ahorita y decía Mariano sobre cómo extrapolar, ¿no? De lo que uno hace en investigación básica, experimental, preclínica, a lo que se vive, ¿no? O lo que se ve en la vida real con los pacientes. Y allí, pues, coincido en que no es tan fácil extrapolar, ¿no? Nos da muchos datos la biología básica, mirar las células en el laboratorio, si sube, si baja, si el receptor está, si no está, datos de toxicidad, de pronto de seguridad, pero como está creado el modelo, ¿no? de desarrollo de medicamentos o fitomedicamentos, siempre nos plantea hacer toda esa investigación preclínica, pasar por modelos animales no humanos, ¿sí? Ratón, rata, para mirar si estamos de buenas y también funciona en humanos. ¿Sí? Digamos, por ahí hay unos estudios muy interesantes que muestran cifras así como increíbles, como de 1 millón de moléculas que se investigan en los laboratorios. El porcentaje de éxito de esas moléculas para llegar a ser medicamentos es menos del 10%. ¿Por qué? Porque, pues, como digo, el modelo está hecho y yo no sé quién se lo inventó y parece que sigue, no, está todo, va a seguir. Ayer estábamos en un evento en cancerología aquí en Colombia, en Bogotá, y nos planteaban siempre, ¿no? La necesidad de hacer ensayos clínicos, dobles y aleatorizados, para demostrar todo esto que estamos viendo bajo, pues, digamos que los esquemas que se han diseñado para validar medicamentos, ¿no? Y eso lo hace muy difícil. Entonces, pues, coincido en que nos da algunos datos muy importantes, pero pues nunca nos va a mostrar la realidad que ustedes sí ven diario a diario, ¿no? Ustedes sí viven en el mundo real y de pronto estudiar esos extractos, las plantas, la reacción a nivel celular, molecular, con pruebas, cuadros hemáticos y demás, eso nos da mejores datos que lo que nosotros podemos hacer
en un laboratorio a nivel preclínico. Ese era mi comentario. Y mi pregunta, Diego, iba asociada a que, bueno, muchos de estos cannabinoides menores, sus formas ácidas, tienen muchos efectos, igual no tan potentes, pero muy similares a los cannabinoides mayores. Y allí, pues quisiera preguntarte, ¿no? Con toda esta revisión que has hecho, ¿cuál sería ese potencial? ¿Sí? Alejándonos de que unos son menos psicoactivos y demás, alejándonos de la psicoactividad, ¿cuál sería el potencial de utilizar cannabinoides que de pronto no tienen los mismos, o sea, tienen los mismos efectos en menor proporción de pronto, pero sí porque son muy difíciles de conseguir, como decía Meriano, o sea, tener CBG de pronto es mucho más factible que tener tetrahidrocannabiverin, por ejemplo, o cualquiera de estas otras moléculas. Entonces, allí me gustaría, pues, como lo presentaste, que de pronto nos ubicaras un poquito y nos dijeras cuál es, qué es el potencial que pueden tener estas moléculas. Muchas gracias por la pregunta. Creo que inicialmente el potencial que he visto un poco a nivel clínico es el potencial antiinflamatorio. Yo creo que ese potencial es muy significativo. Creo que el potencial también antiemético es muy significativo, muy significativo. También la parte oncológica. Creo que Pero mucho más, discúlpame, mucho más de lo que podríamos tener con el THC y el CBD. el THC sí en inflamación, creo, porque pueda estar mejor tolerado. Como antiemético, es que acá creo que la gran diferenciación está en el sujeto y la tolerancia. Como por ejemplo, en dolor, el THC brilla particularmente en pacientes no tolerantes a opioides. Creo que los cannabinoides menores pueden brillar más en pacientes muy lábiles al receptor CB1, o sea, perdón, al uso del THC. Entonces, desde ese punto de vista, mejor que los cannabinoides, me atrevería a decir que en náuseas, manejo de náuseas y vómitos. Creo que ahí podría tener un mundo particularmente interesante. Ahora, en relación a tu primer comentario y haciendo el link con esto, creo que el mayor desafío con el trabajo de cannabinoides en el mundo real está en la gran variabilidad inter e intrapaciente. Creo que un mismo paciente puede requerir dosis muy variables dependiendo del periodo de su vida, o pacientes que en el papel son iguales pueden requerir dosis muy diferentes. Yo, ¿en qué casos he usado cannabinoides en formas ácidas con buenos resultados? En pacientes autistas con trastornos conductuales que no me funcionó nada más. No tengo un sustento teórico detrás de eso, pero de mi recuerdo en experiencias clínicas, pacientes, una vez me regalaron unos extractos ácidos de Australia, se los regalé a pacientes que ya no sabía qué más hacer y tuvimos muy buenos resultados. Luego, particularmente en pacientes con dolores oncológicos, tuve muy buenos resultados en aquellos que el THC era muy mal tolerado en dosis bajas. En esos pacientes, me acuerdo que ocupamos una formulación que era muy full spectrum, que no teníamos para medir otros cannabinoides, pero muy posiblemente tenía muchos de otros cannabinoides, tuvo muy buena respuesta. Ahora, acá lo más difícil y lo más interesante y divertido es trabajar formulaciones full spectrum, que finalmente van a tener más o menos de uno que otro, más que no tenerlos. Ahora, creo que ahí está la mayor riqueza y donde pues, se pueden obtener mejores resultados con dosis más bajas, siguiendo el clásico pensamiento, pero antiemético si me dicen una condición en formas ácidas. Claudia Jimena, gracias Dieguín, gracias Paola. Claudia Jimena, tienes una pregunta por allí. Sí, hola, gracias Diego por la charla, gracias por el webinar, estuvo muy bueno. Claudia, no se te está oyendo bien. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. De los auriculares. Me surge la inquietud con las personas que tienen uso recreativo del cannabis, hasta en qué momento se les consideraría adictos. Y, por ejemplo, tengo un paciente que le empecé a hacer detox y me dice, pero es que yo me meto mi porrito al día. Entonces yo me quedé, pues ya no tengo el prejuicio de que el cannabis sea malo, pero entonces me quedé con la duda y le dije, pues fumado no es la mejor forma, es más tóxico, quizá con el vapor, pero es la inquietud que tengo, en qué momento abordarlo, decirle mejor quítalo, no, estoy con esa inquietud. Yo creo que ahí, o sea, me va a ir a una respuesta muy simplista. Hay unos criterios ya definidos de consumo problemático de cannabis. Entonces creo que son un grupo de preguntas que uno le hace al paciente y bajarnos de ese mito que porque alguien nos diga que se fuma un porro es pensar que hay un consumo problemático. Estas preguntas no las tengo todas en mi cabeza, pero básicamente están orientadas
a que el consumo de cannabis qué tanto lo aleja de la vida social, qué tanto le impide sus actividades académicas o laborales diarias, qué tanto le impacta otros aspectos como el ánimo, pero hay una lista de criterios, Claudia, que te permitiría, yo lo hago a muchos pacientes que llegan a mi consultorio y me dicen, yo creo que soy adicto, saca uno aquí lo pone Diego, el DSM-5, y que se cumplan esos criterios. Creo que esa sería como la respuesta para darte. No sé si Diego o Mariano quieran agregar allí algo. Lo primero, gracias, Paola. Mi comentario respecto a los estudios preclínicos era por eso, porque realmente en los pacientes que tratamos desde hace años, pues vemos cosas que a veces los estudios no nos dejan muy claro, pero evidentemente esos estudios son imprescindibles para saber, como bien has dicho, por dónde funcionan estas moléculas, evidentemente. Y nos aclaran muchas cosas a nivel clínico. Con mi querida directora médica hablamos muchas veces de esto, de este tema. Podemos relacionar estudios preclínicos, vías de acción moleculares, con efectos que vemos desde la clínica. Y esto es hermoso, además. Para mí es mi locura intentar entender el cómo y el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, era simplemente este comentario. ¿Hay que seguir trabajando preclínico? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay una cierta discordancia en datos, a veces. En el tema de conducción, Diego, que es un tema que se está hablando mucho ahora y realmente en España ya han decidido cómo van a detectar y qué niveles, creo, propuestos. Yo claro, parto de decir, creo que es lógico, ya hay un porcentaje enorme de gente conduciendo que no debería conducir. Es decir, ya partimos de una situación que no es la estable y la correcta. Y la verdad que lo creo profundamente. Hay mucha gente que conduce y no debería conducir. Un carro es un arma para matar. Y si uno se mata solo, pues bueno, pero si mata a alguien más, es muy triste. Entonces, en ese sentido, ya partimos de una situación que no es. Formas ácidas. Yo creo que son muy antiinflamatorias. Básicamente, mi experiencia ha sido esa. Diego, ya lo has dicho. Los TRPV1, yo creo que son los más implicados, los vanillaides 1. Y además pasa una cosa que quería comentar. Cuando usamos, por ejemplo, cannabinoides ácidos, que muchos de ellos van a TRPV1, lo que hacemos es activar el receptor, no lo bloqueamos. ¿Qué podemos hacer con un receptor? Lo bloqueamos y no hay respuesta. Hay una respuesta del receptor bloqueado, porque esto es una locura. Cuando activamos el receptor TRPV1, lo activamos, pero luego se desensibiliza. Es decir, el receptor se interioriza en la célula. Arrestinas, locura de tema, porque hay 3 vías de internalización de receptores: arrestinas, endofilinas y caveolas. Y eso es una auténtica locura. Como bien ha dicho Diego, no es lo mismo un receptor GPR, un CB1, al cual se une solo el THC, que si estamos administrando también CBD, que actúa como inhibidor alostérico. Se unen al mismo receptor, THC-CBD, si no voy mal, y en ese momento la respuesta es diferente a si solo se une THC. ¿De acuerdo? Este sería un poco lo que creo que va por ahí. Y al final, yo creo que es trabajar, chicos. Yo ya voy a dejar de trabajar, por lo tanto, les dejo a ustedes esta interesante tarea de tratar pacientes con estas moléculas. Fijaros, chicos y chicas, la formulación es infinita. Podemos hacer infinitas cosas. En porcentajes, en ratios, es un trabajo arduo, yo creo, el que queda. Pero ya hemos empezado. Pau, enseña esas formulaciones que hay en curativa. Yo quiero entrar a un tema que para mí ha sido una discusión siempre, y discusión desde lo técnico. Marianina, estás con el micrófono apagado. Hay un tema que creo que nos debería preguntarnos, y no, ¿me están escuchando mío o soy yo la que tengo el internet? Sí, perfecto. Básicamente, a mí el cannabis me ha enseñado una cosa que no me la enseñó el resto de la medicina, y es que yo empecé a trabajar con pacientes antes de leerme un primer estudio preclínico, y quizás fue irresponsable, no lo creo, porque los resultados son demasiado seguros. Y también estamos haciendo una cosa muy diferente, y es que todo lo hemos probado primero nosotros los humanos y después lo hemos trasladado a la línea veterinaria. Creo que, como lo decía mi tocaya, la doctora Santander, quien se haya inventado el modelo tiene que tener sus razones, y yo estoy de acuerdo con que tengamos que seguir aprendiendo desde lo preclínico, pero es que no conozco la primera rata que nos diga que se le bajó la ansiedad. Y sí, habrán muchas formas de mirar cómo ruedan una cosita y está muy bien, pero aquí hemos hecho una cosa contraria, y es un poco lo que ya quiero compartirles antes de irnos a descansar, después de haber aprendido aquí bastantes cosas con lo que nos contó Diego. Y básicamente
hoy es mostrarles los desarrollos que llevamos haciendo. Estos desarrollos se ocurren básicamente de leer artículos, leer cosas, pero también entender los mecanismos de acción. Y arrancamos primero con la línea humana, donde nos fuimos a un ratio 1-1-1 equilibrado. Siempre tendremos primero THC, luego CBD y luego CBG. Y aquí son las condiciones clínicas o los pacientes, en qué condiciones clínicas los hemos usado. Agregué algunas cosas en el transcurso de la charla y lo que iba escuchando de Diego, enfermedades autoinmunes. Un ratio de estos es bastante interesante en los pacientes autistas, pacientes con condiciones neurodegenerativas, pacientes con síndrome metabólico, cáncer, y creo que en depresión sería una formulación supremamente interesante. Tenemos un segundo desarrollo, que es una fórmula muy similar a la 5-1, simplemente agregamos aquí 2 veces de CBG, es decir, tengo 5 partes de THC, 1 de CBD y 2 de CBG. Estas son las condiciones clínicas en las que en los pacientes con estas condiciones clínicas es donde la he usado. Y aquí, por esa pregunta al final del doctor Juan Gustavo y la respuesta que entre todos fuimos construyendo, me parece una fórmula muy interesante para pacientes con adicciones duras, que es difícil de trabajar solo hacia el lado ansiolítico del CBD y CBG. Y esta la hicimos en diciembre, un poco la creé viendo cómo algunos pacientes con epilepsia y con autismo de unas fórmulas de más CBD ya se me habían quedado en un punto de no mejoría. La hemos empezado a usar desde el mes de diciembre con unos resultados bien interesantes en estos pacientes. Por aquí fue donde arranqué primero en el diseño y obviamente por toda los mecanismos de acción que tienen el CBG y el CBD, creo que es importante pensarnos en una fórmula de estas en pacientes con síndrome metabólico o pacientes con ansiedad. Y en vista de que varios veterinarios que estuvieron en los cursos personalizados se interesaron en estas fórmulas, y así como hace 5 años el doctor Willes empezó a usarlas de humanos en veterinaria, aparece la línea de veterinaria donde tenemos menos concentraciones y que está ya lista para que empecemos a usarla y empecemos a construir el conocimiento. Esta frase que siempre la usamos, y cuando yo voy entendiendo cada vez más las vías de acción y los mecanismos, tengo claro que este es el sistema, es la clave. O sea, la planta es la protagonista y la que llevó a que conociéramos este sistema, pero este es el sistema que tenemos que estudiar cada vez más y entenderlo en un modelo mucho más integrativo que irnos a un modelo reduccionista de una sola molécula. Esto era lo que queríamos compartir. Este es nuestro equipo directo de trabajo y estos equipo médico internacional que nos apoyan cada vez más y van a estar con nosotros en todo este proceso. Esta es nuestra agenda de conferencias que tendremos en el resto del año. La próxima será modulación del sistema endocannabinoide en personas con dolor crónico y queremos invitarlos a los que no han llegado a los personalizados a que nos acompañen. Tenemos una fecha en cada uno de los semestres. Esta es la publicidad de la línea humana, pero ya también tenemos las fechas de veterinaria para los 2 semestres. Y vamos a arrancar con todo nuestro material educativo en el canal de YouTube y ahí estaremos colgando todas las presentaciones que, como hoy hemos tenido, muchas de las del año pasado y varias cosas que van surgiendo. Yo a veces cuando veo cómo ha sido el modelo médico, siempre el que aprendí y cómo lo hemos hecho en cannabis, creo que tenemos que empezar a llegar a más puntos de encuentro. Creo que cualquier evento que hoy se haga de cannabis tiene que haber participación, obviamente de los preclínicos para que nos enseñen las vías, los mecanismos y todo, pero la participación de los clínicos tiene que ser cada vez mayor y creo que ese potencial lo tenemos en América Latina, donde así como Diego, así como otros médicos que están conectados de Argentina, de otros países, así como Mariano empezó en España y ahora está aquí, así como muchos de ustedes van en el camino, no podemos esperar a que nos cuenten los resultados, porque así como el cannabis es una medicina personalizada, la investigación en cannabis también es personalizada y depende de los recursos de cada país. Un país como Colombia, donde los recursos son limitados, Chile, Argentina, lo que estamos viviendo hoy, no podemos esperar todo lo que vale la investigación cuando tenemos la planta, tenemos al paciente y estamos nosotros que hemos ido construyendo este camino. No sé si Mariano quiere agregar algo de lo que hemos creado, porque él ha estado al lado mío en la creación de productos. Yo hoy estoy contenta porque no sé si Diego, los que son más cercanos a la casa, se dan cuenta que se alivió, porque ya está otra vez con todas sus moléculas en la cabeza. Entonces, bueno, no sé si alguno de los dos quiera sumar algo a estas palabras finales. Yo quería hacer una puntualización, ya que me he venido de Europa, del primer mundo, al llamado tercer mundo. Estos no son países sin recursos. Estos son países con muchos recursos. Lo que pasa es que están muy mal repartidos. Y esto
no es cannabis, tampoco es política, es humanidad. Pero realmente Latinoamérica tiene el potencial que dice Pau. Yo vengo de Europa, se están moviendo muchas cosas, pero en otras esferas. La esfera del trabajo clínico duro no se mueve igual que acá. Y la verdad que aquí me quedo ya a transmutar y a aportar lo que pueda en este tiempo. Pero, Paola, Diego, hay que trabajar duro y Latinoamérica es el proyecto de futuro de este planeta. Yo creo eso y acá estoy para demostrarlo. Bueno, a mí me encanta el trabajo en equipo. Creo que juntarnos solo con médicos que pensamos igual no nos nutre. Que hayan distintos profesionales que atienden animales humanos y no humanos. Finalmente somos habitantes de este planeta y nos falta trabajo en equipo. Avanzaríamos mucho más si en vez de pelearnos nos apoyáramos, estando un mensaje no bélico en un contexto que veo que un mundo, no sé, hoy día me tocó atender a una doctora en temas humanistas y muy desencantada de la academia, por el nivel de poco colaboración, por esto en Chile se dice serruchar el piso, no sé si entienden ese concepto, querer quitarle el lugar al otro, pero más trabajo en equipo. Para mí el efecto séquito ha sido una filosofía de vida y creo que yo me siento un cannabinoide menor, no sé cuál, pero más que esto, yo me siento un cannabinoide menor. Qué buena palabra, qué buena definición, qué buena definición. No sabemos si ha sido neutro todavía, pero qué bien. Me encanta ese cierre, Dieguín. Nada, darles las gracias a todas y todos por estar hoy aquí. Creo que aquí es que nos animemos realmente a llevar la medicina a otro punto, a esta medicina del mundo real, lo que las pacientes y los pacientes nos manifiestan. Para todos los veterinarios, la verdad a veces pienso que si en humanos esta herramienta es poderosa, en los animales no humanos es mucho mayor. Mucho En más, ellos no ¿no? existe lo que he dicho siempre. Para ellos no es que si se fumó el porro es adicto, no es que si el perro consumió cannabis seguirá heroína. Para ellos no existen esas cosas en los perros y en los gatos y en el resto de animales. O sirve o no sirve y punto. Pero no estamos en la concepción de la mata que mata al perro siquiera. No ha sido... Sí ha sido víctima de la guerra contra las drogas, pero no tan fuerte como nosotros y como ese modelo. Así que gracias por estar acá. Tienen todos nuestros contactos para escribirnos, para que sigamos aprendiendo, para que sigamos compartiendo. Ahí Diego nos pone su teléfono de WhatsApp. Creo que lo que dices, y por eso es que todas las semanas tenemos un petit comité donde estamos Diego, Mariano y algunos de los que les mostré en la foto final, donde estudiamos, debatimos, nos consolamos. Y me acuerdo que cuando fui a diseñar el producto 1 5 a 5, le dije a Diego, ¿qué piensas de 10, 50, 50? Y me dijo, dale. Y hoy ya lo fui entendiendo mucho más por qué puse un 10, 50, 50. Yo voy entendiendo después por qué se me ocurrieron esos números. Así que muchísimas gracias. Cualquier cosa ya saben dónde encontrarnos y buena noche para todas y todos. Dieguín, a dormir. Cuídate.